Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, los saluda Luis Hernández, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva edición de Soy Audio y les cuento que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la orientación y movilidad de las personas con discapacidad visual. Recibe el nombre de técnica Huber porque fue el doctor alemán que más o menos en el año de 1946 a ver a los heridos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desplazarse de los hospitales, tomándose de las paredes a las personas que habían perdido la vista. Él ideó esta técnica del bastón, ¿no? Que es un compás donde el bastón se desplaza de un lado para otro, de derecha para izquierda, en compás con los pasos que la persona ciega va dando, ¿no? Pero antes, los invito a que le den un like a este episodio, compártanlo y suscríbanse en mi canal de YouTube. Marquen la campanita. Así, marquen la campanita para que cada vez que aparezca un episodio como este, se les notifique. Soy Audio. Hablando de orientación y movilidad, me acuerdo del curso que yo tomé allá en el año 1971. Pero no quiero quedarme hablando de mi propia experiencia solamente, sino que quiero abordar el tema con un especialista en el asunto. Y en este caso se trata del profesor Daniel Aparicio. Daniel ha sido profesor del curso de orientación y movilidad en el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima y ahora lo tenemos como invitado. Bienvenido, Daniel. Hola Luis, buenas tardes, espero estés bien. También mi saludo afectivo para todos los oyentes de Soy Audio. Estoy contento de tener este espacio de conversar con Luis y con todos ustedes, ¿no? Sobre cómo fue mi experiencia de ser profesor, instructor de una técnica tan importante como es la orientación y la movilidad que ayuda mucho a recobrar la independencia cuando parece que todo está perdido, ¿no? Entonces, hola, y aquí estoy para conversar y todas las preguntas que tengas, Luis. Como yo conté en la introducción, Daniel, yo estudié orientación y movilidad en 1971. De entonces a hoy, ¿qué ha variado en el concepto y en la orientación, valga la redundancia, de ese curso de orientación y movilidad? Han habido muchos cambios. Primero, la población. Si nos remontamos a 1971, donde tú estudiaste, y me imagino que habrá sido en Cercil, que quedaba en Pardo, seguramente ahí estuviste. Exacto. Antes no habían la cantidad de personas que ahora transitan por la calle. Eso por un lado. Por otro lado, los comercios han crecido mucho en todas las zonas, ya sean zonas del centro de Lima, de la periferia o de los conos de desarrollo, han cambiado muchísimo. Otro de los cambios que podemos mencionar son los medios de transporte. Antes nos hablábamos en los micros o las combis, ahora tenemos la línea 1 del metro, tenemos el metropolitano, tenemos buses del corredor azul. Entonces, los medios de transporte han cambiado también y sobre todo, el cambio más importante que ha habido es el avance de la tecnología. Ahora hay muchos aplicativos en los teléfonos que tenemos nosotros cualquiera, que una persona con discapacidad visual puede poner una app, por ejemplo, una app que lo pueda guiar por las calles, el mismo Waze que nos dice por dónde manejar, por dónde ir, en cuánto tiempo llegar. Entonces, a la técnica pura que se enseñaba de orientación y movilidad, de usar el bastón, el rastreo, las defensas, cómo pedir ayuda para cruzar las calles, ahora los profesores enseñan la parte tecnológica de los apps, de los aplicativos, que me ayudan a lograr esta independencia también, ¿no? Entonces hemos tenido que avanzar al compás de los cambios. Si hablamos de cuestión física, léase, entre otras cosas, barreras, obstáculos, ¿hasta qué punto sigue vigente la técnica Huber?
Me gustaría, dicho sea de paso, que a los oyentes les expliques qué es eso de la técnica Huber. ¿Hasta ahora esta sirve? ¿Sigue vigente? Bueno, Huber recibe el nombre de técnica Huber porque fue el doctor alemán que más o menos en el año de 1946, a ver a los heridos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desplazarse de los hospitales, tomándose de las paredes a las personas que habían perdido la vista. Él ideó esta técnica del bastón, ¿no? Que es un compás donde el bastón se desplaza de un lado para otro, de derecha para izquierda, en compás con los pasos que la persona ciega va dando, ¿no? Entonces, hay toda una técnica. Por ejemplo, si el bastón está a la izquierda, el paso que sale es el derecho, mueve el bastón a la derecha, el paso que sale es el izquierdo. ¿Y por qué? Porque con el bastón tengo que explorar con anticipación a dónde voy a dar el paso, a dónde voy a pisar. Por eso es que esta técnica de Huber es una técnica de coordinación entre bastón y los pies, entre bastón y la marcha. Y sí, sigue vigente, a pesar de todo lo que he mencionado, de los cambios que han habido, de la tecnología. El uso del bastón yo creo que nunca va a pasar. La técnica Huber nunca va a dejar de ser, porque es la que me da la independencia para desplazarme de mi casa hacia el mercado, de mi casa hacia mi centro de estudios, hacia mi trabajo. Y ya sea que esté tomando un micro, un bus o el tren, el bastón me va a identificar como una persona con discapacidad visual. Voy a recibir las ayudas necesarias y con ese mismo bastón voy a caminar por las veredas de las calles, que ahora muchas de las calles tienen señales podotáctiles, que es otro de los cambios que hay. Entonces, respondiendo en sí a la pregunta, sí, yo pienso que la técnica Huber nunca va a pasar y siempre se va a usar, Luis. Con esto de las construcciones que hay y las variaciones, ¿hasta qué punto me sirve a mí eso de la referencia de la pared, ¿no? Porque yo siempre me guié por la pared, la tomé como referencia y me fue muy útil. ¿Cómo es ahora cuando hay una entrada, por ejemplo, de edificio grande y no hay cómo, digamos, no hay cómo orientarse? ¿Qué aconsejas tú en ese caso? Mira, te cuento que ese punto que tocas es muy interesante porque las construcciones han cambiado muchísimo, han variado muchísimo. Entonces antes eran pues las calles todas rectas y como tú lo mencionas, uno iba pegado a la pared y se iba en línea recta de una esquina a la otra. Pero ahora hay entradas, hay cocheras, hay jardines por los edificios nuevos. Entonces lo que yo he hecho por experiencia y cuando me ha tocado enseñar, ¿no? Recomiendo de que más o menos se haga una línea imaginaria en tu mente, en tu cerebro, para caminar por el centro de la vereda. Medir del borde de la vereda, el borde externo, que llega a la pista, ¿no? 2 pasos hacia adentro y caminar no casi a una separación de 1 metro del borde externo. El otro problema que aparece es el tema de los postes y esas cosas, porque muchas veces hay postes que están pegados al borde de la vereda o pegados a la pared. Entonces la recomendación es que la persona camine despacio, explorando y usar todos sus sentidos pues al 100%, ¿no? Pero sí, no se puede ya caminar pegado a la pared. Es muy difícil. Hay algo que a mí me pasa y que te comparto como que tú eres el especialista en el tema. A mí personalmente el podotáctil no me ayuda mucho. ¿Será porque no sirve o será porque yo no estudié? ¿Ahora se estará enseñando a caminar por el podotáctil como parte del curso de orientación y movilidad? Porque lo que yo siento es un montón de piedras, entre comillas, estoy siendo irónico, un montón de obstaculitos que hasta me duelen los pies, pero nada más, no me dice mucho ese podotáctil. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tengo esa sensación? Es cuestión de costumbre. Es cuestión de costumbre. Y sí mira que como parte del curso de orientación y movilidad que dan ahora en CERCIL, los profesores, las profesoras van con los estudiantes a la línea del metro y toda la línea del metro tiene señales podotáctiles. Yo también lo he hecho, ¿no? Y se les enseña cómo usar las señales podotáctiles. Y mira, te cuento, yo trabajo como fisioterapeuta, como parte del comando técnico de la selección peruana de vóley y todos los días me desplazo a la Videna en San Luis y hay atletas con discapacidad visual y he visto que ellos caminan derechito usando la señal podotáctil. Entonces sí es de utilidad. No, en tu caso, pues, yo recomendaría de repente por ahí hacer algunas prácticas, qué sé yo, ¿no? Pero sí son de utilidad. Me hablas tú de deporte y la verdad,
como que me jala la curiosidad y, entre paréntesis, si me permites el atrevimiento, en algún otro episodio vamos a hablar de deporte, Daniel, porque para mí es muy importante la actividad física. Sin embargo, el deporte no se desconecta del tema de la orientación y movilidad, porque diríamos que hay una movilidad deportiva también de la persona ciega, no sé si me entiendes, o sea, existe un desplazamiento que puede ser a nivel deportivo, ¿no es cierto? Por supuesto. Mira, tenemos un representante a nivel nacional que es Rosbel Guillén. Él es un plusmarquista del paraatletismo, ha ganado medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, estuvo en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020, ¿no? Tenemos a Luis Sandoval también, entonces son varios deportistas que practican, estas dos personas que te he mencionado, practican atletismo. Y claro que sí que tienen que tener una excelente orientación. Claro que sí, que para la práctica del atletismo ellos van con un guía vidente, ¿no? Para poder correr en la competencia, en la línea. Pero hay un deporte que juegan las personas completamente solos, guiándose del tacto de las líneas sobresalientes en el piso, que es el goalball. Te cuento que fui el primer entrenador peruano de una primera selección de goalball que estuvimos acá en los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Y el goalball es un deporte que se juega con las manos, los 3 contra 3, las personas tumbadas en el piso lanzan una pelota que tiene cascabeles, la cual produce un sonido, y tienen que meter gol al arco contrario. Y ese deporte es 100% orientación y movilidad. El campo de goalball mide 18 metros por 9, se divide en dos, o sea, 9 por 9. En ese campo de 9 metros, 3 atletas de un mismo equipo tienen que movilizarse en un arco, ¿no? Y para poder trabajar coordinadamente, tapar la pelota, dar pases, lanzar la pelota al otro arco. Entonces hay ese deporte que es el goalball, es 100% orientación y movilidad, ¿no? Entonces es muy, muy, muy bonito cuando uno lo ve, cuando uno lo escucha, cómo están jugando el goalball, ¿no? Ahora fíjate, una ventaja que podría tener esto es que ya es orientación y movilidad sin la tensión que genera el hecho de ir de un lado a otro en la calle, ¿no? Porque ahí sí, me cruzarán, no me cruzarán, me encuentro un perro. Acá no, acá están divirtiéndose en deporte y están movilizándose y orientándose, porque tienen que orientarse en función al arco, ¿no es verdad? Has dicho lo cierto, ¿no? Entonces, es un deporte que implica estar concentrados al 100%, orientarse dentro del campo, coordinar con tus compañeros del equipo, se desarrolla fuerza muscular también para tener los buenos lanzamientos. Y, por ejemplo, las personas cuando van a un campo deportivo, ya sea de fútbol, de básquet, de vóley, está marcado por líneas. En este caso también, pero esas líneas son unas soguillas, unas pitas en alto relieve que ellos van tocando con las manos para poder ver dónde está el campo y cuál es la dirección del campo. Entonces, es todo una combinación de todos los sentidos que tienen pues los usuarios, las personas que hacen este deporte, ¿no? Los padres de familia se podrían preguntar, tengo un niño de 5 años con ceguera. Yo te esfuerzo la pregunta porque quiero adivinar lo que me vas a decir. ¿No es que acaso es positivo que ese niño ya comience a ser deportito, por así decir? Por supuesto que deportito sí. De niños. Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué? Porque la psicomotricidad, el desarrollo psicomotor de un niño es hasta los 7 años, 6, 7 años. Entonces, a ese niño también tiene que correr, tiene que sentir, tiene que caminar, tiene que coger una pelota, lanzar, para desarrollar esas actividades coordinativas. Y hay mucha dificultad, ¿no? El niño nacido ciego, a veces, casi siempre, muestra un ligero retraso en su desarrollo psicomotor, porque no tiene las mismas posibilidades de correr, lanzar, jugar que un niño vidente. A él hay que estimularle. Y si esto no se da, hay un ligero retraso. Por eso es importantísimo la práctica deportiva desde temprana edad. Para todos, para todos. O sea, el deporte ya viene a ser una terapia en buen sentido, ¿no? Esto es una especie de desarrollo de psicomotricidad asistida, ¿no? Claro que sí, porque los niños, las personas, su desarrollo, su crecimiento se da
a través de juegos, a través de estímulos, a través de lo que el niño ve, el niño se va desarrollando. El niño corre detrás de una pelota, o agarra una sonaja, o corre detrás del lavamano, o algo que le llama la atención. El niño nacido sin discapacidad visual, me refiero. Para el niño con discapacidad visual hay que facilitarle todos estos estímulos para que este desarrollo se dé de manera normal también. Así es. Daniel, ¿cómo fue tu preparación? Tú me contabas que fuiste a Alemania a estudiar, a especializarte en deportes para personas con discapacidad visual, para personas ciegas, ¿no? Sí, así es. En el año 2008 yo postulé a una beca de especialización para un curso de deportes para personas con discapacidad visual para la Universidad de Leipzig, en Alemania. Entonces fue una oportunidad muy buena, y de Perú en ese año yo fui el único que aplicó. Fuimos 15 latinos, entre argentinos, chilenos, salvadoreños, chilenos, éramos 15, yo era de Perú, y recibimos la capacitación para enseñar cualquier deporte para cualquier tipo de discapacidad. Tú ya antes enseñabas deportes, me dices, para personas ciegas, ¿no? Porque en la formación que te dan en la Universidad de Villarreal para ser tecnólogo médico, terapista físico, te enseñan los cursos de deportes, el básquet sobre silla de ruedas, todo eso. Ya yo en Cercí lo enseñaba. En Cercí lo enseñaba porque yo estudié antes de este viaje a Alemania, muchos años antes, para ser técnico deportivo en una escuela que tenía el IPD, que se llama el CEDE, el Centro de Estudios del Deporte. Yo allí me gradué como técnico deportivo. Entonces, yo con esa formación, más la formación de terapista físico, yo enseñaba deportes a las personas con discapacidad visual. He trabajado muchos años con personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando de niños con autismo, síndrome de Down, retardo mental, ¿no? Con personas ciegas, por supuesto, ¿no? Entonces, con personas con discapacidad física. Entonces, esto vino a, como se dice, a sumar a la experiencia que ya tenía y a mejorar mi trabajo, ¿no? En conclusión, queridos amigos, hablar de orientación y movilidad no implica solamente mover el bastón de derecha a izquierda, y acá estoy siendo irónico, por supuesto, es mucho más, incluso aborda el deporte, ¿sí o no, Daniel? Sí, claro, de acuerdo, porque van de la mano. La movilidad va de la mano con el deporte. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por tu presencia. No sé si quieras decir algo más, y en todo caso, para que te despidas de mis seguidores. Sí, agradecerte por la invitación. De verdad que conversar esos temas me agrada mucho, me trae muchos recuerdos, ¿no? Y nada, estoy listo para cualquier otra oportunidad de seguir conversando. Y gracias a las personas que están escuchando y que van a escuchar esta entrevista, ¿no? Quedo de ustedes atento para cualquier otro momento. Muchas gracias. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. Déjenme sus comentarios, sus interrogaciones, sus curiosidades, y si me quieren escribir, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández. Muchas gracias por su sintonía y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.